Entonces prácticamente me está sugiriendo que la gráfica, creo que ya, un momento, voy a liberar la sala de espera para que no me esté molestando. Y les pido por favor que sean más puntuales. Bueno, entonces la gráfica de una función a partir de esta ecuación, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de este tipo, ¿ok? Es una ecuación, ¿de acuerdo? Si yo quisiera graficar eso, pues bueno, voy a tomar una de las variables como dependiente, otra como independiente. Normalmente tomamos y, ¿no es cierto? Sí, y eso tendríamos que graficar. Tal vez se ve un poco más evidente si le separo. Podríamos poner acá un medio de x para que se entienda mejor. ¿No es cierto? Ahí está separado eso de ahí. Entonces, puedo poner y o puedo poner f de x para que se entienda que ahora es una función. Entonces, ahora puedo graficar, ¿no es cierto? Puedo poner eso en una graficadora y graficaré. Y como ustedes recuerdan bien, pues lo que le acompaña al x, el coeficiente que le acompaña al x con signo y todo, que sería el menos un medio, pues vendría a ser la pendiente. Todos se acuerdan de eso de ahí. Y el 3 medios que está sobrando ahí, al cual voy a llamar b, pues sería el intercepto, el término independiente, ¿de acuerdo? Que sería el corte con el eje y, ¿no es cierto? Pongámoslo así para que nadie se olvide de eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pendiente y este sería pues el corte en y, voy a colocar acá. Y bueno, puedo graficar eso. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Tengo pues una ecuación que si lo denoto como una función, ¿no es cierto? Al despejar una de las variables, pues voy a tener de gráfica una recta, ¿no? Y esa es la condición más importante para saber si estamos con una ecuación lineal. Una pista que me puede dar eso de ahí, pero debemos tener cuidado con esto de acá, ¿no es cierto? Es que su máximo exponente en las variables, ¿no? Pues es el uno, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta acá, pues, ¿no es cierto? En ambos casos, pues acá está elevado a la uno y acá está también elevado a la uno. Sí, eso me sugiere justamente que estoy ante una ecuación lineal. Pero bueno, lo más importante que yo decía, su gráfica es una recta, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Si yo tuviera, por ejemplo, la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Definitivamente el máximo exponente es uno, definitivamente su gráfica va a ser nuevamente una recta, ¿no es cierto? Estamos bien ahí, no creo que haya duda alguna. Pero ¿y qué pasaría con algo como esto, por ejemplo? Les pregunto a ustedes, ¿esto de acá será una ecuación lineal o no será una ecuación lineal? ¿Qué opinan y por qué? Eso no es racional. Ok, bueno, entonces la respuesta es que no es lineal. No porque es un Según yo, no. producto, ¿No porque qué? no porque es un producto, o sea, es una multiplicación. Bueno, sí, claro, va por ahí, ¿no es cierto? Justamente, tal vez la respuesta que yo estaba queriendo es que justamente no es una línea recta su gráfica, ¿no es cierto? Y justamente es porque es un producto, o sea, están muy bien, ¿no? Están bien por ahí. Entonces, tengan cuidado de eso de ahí porque, claro, yo digo, bueno, pues no pasa nada, tengo el exponente uno aquí y acá. Pero la verdad es que si yo grafico eso de ahí, obviamente ya no me va a salir una recta, ¿no es cierto? Si yo despejara la y, pues claro, la x está debajo, ¿no es cierto? Voy a tener pues de algo como
de algo como esto, voy a tener más bien algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener pues cuidado con eso de ahí. Podríamos comprobar un poco con el GeoGebra, que es el graficador que yo estoy yendo a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, podríamos ver tal vez la primera ecuación de acá. Si de la ecuación 1, ¿no es cierto?, yo despejo y, me va a quedar, pues, hagámoslo por pasos. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de acá, pues, tengo yo claramente, pues, una pendiente de -1 y el intercepto, pues, sería, pues, estos 5 medios y no hay, pues, duda alguna, ¿no es cierto? Bueno, entonces veamos esto de acá. Entonces había puesto yo menos de x más 5 medios, ¿de acuerdo? O sea que está justamente mis 5 medios, mi 2.5, que es el corte en y, ¿no es cierto? Y es menos de x, ¿no es cierto? Ustedes ven, cambia de pendiente positiva a pendiente negativa, ¿no es cierto? Tal como se logra ver ahí, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser pues la pendiente, ¿no es cierto? Esta viene a ser la gráfica. Y en el otro caso, en cambio, que tenía yo 8 sobre 3x, ¿no es cierto? Pues tengo el comportamiento que yo les estaba mencionando. Definitivamente, pues es la parte azul que se ve ahí, ya no es una línea recta, ¿no es cierto? Sino tiene pues esta asíntota vertical, ¿de acuerdo? En x igual a 0. ¿Por qué x no se puede hacer 0? Porque el denominador sería 0, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ya no es una línea recta. Entonces, tengamos cuidado con eso de ahí nada más. Entonces, el máximo exponente es 1, de acuerdo, pero recuerden, creo que lo más importante es que su gráfica tiene que ser una línea recta. Esos son solamente pequeños consejos para que se acuerden y puedan identificar si estamos hablando de ecuaciones lineales o no. Entonces, si ven ustedes ese producto de x por y, ¿no es cierto? Ahí, pues ya saben definitivamente que no estamos hablando de una ecuación lineal y eso no podría estar pues mencionado en nuestro sistema, porque tendríamos pues una gráfica de esta forma, ¿no es cierto? De esta forma de acá. ¿Sí? Que evidentemente ya no es una línea recta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto hasta aquí. Alguien que no haya entendido esta parte. Correcto, entonces bastante fácil, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. Haciendo de cuenta que ahora sí ya puedo identificar perfectamente qué es pues una ecuación lineal, ¿no es cierto? He logrado identificar, si hablo solo de dos variables es fácil de dibujar, pero no necesariamente debo tener solo dos variables, puedo tener más de dos variables, ¿no es cierto? En el caso de dos variables, que es fácil de graficar, que les digo, pues es fácil de identificar, pues ahí la pendiente, es muy fácil de identificar también el intercepto acá, ¿no es cierto? Y básicamente también es fácil de saber más o menos pues cómo va a ser la gráfica, si analizo si la pendiente es positiva, es negativa, todo eso de ahí ustedes también ya lo saben perfectamente, ¿no es cierto? Pues esto sería positivo y esto sería negativo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a más x pues tengo más y, voy subiendo, es decir, tengo una flecha, digamos que si voy de izquierda a derecha la flecha va hacia arriba, y acá si voy de izquierda a derecha la flecha va hacia abajo, así que se aumenta x, disminuye y. Entonces acá mi pendiente va a ser positiva y mi pendiente va a ser pues negativa, ¿verdad? Si tuviera una línea horizontal, pues evidentemente la pendiente será 0, ¿no es cierto? Y si tuviera una línea vertical, bueno, en primer lugar ni siquiera voy a poder graficar eso, bueno, voy a poder graficar eso, pero ya no es una función, ¿de acuerdo? Porque recuerden que para función, pues, para x tengo un único valor de y.
Y ahí para un mismo valor de x tengo pues un valor infinito de y, ¿verdad? Sí, recuerden, para hacer una prueba de saber si es una función o no, pues si yo trazo una línea vertical debería rozar en un solo punto en la gráfica, ¿no es cierto? Bueno, y ahí en este caso, si tuviera algo así, pues tuviera pues una pendiente infinita, ¿de acuerdo? Y eso es bastante fácil. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de que tenga yo dos rectas? Nuevamente estoy hablando solamente de dos variables, entonces es fácil de poder graficar, ¿no es cierto? En el caso que tenga yo dos rectas y las dos rectas tienen a la misma pendiente, acordémonos que cuando hablamos de pendiente estamos hablando de la tangente del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X. Entonces siempre estamos hablando pues de este ángulo de aquí toda la vida, ¿no? Entonces eso todos también ya lo sabemos. Por si acaso alguien se había olvidado, pues cuando hablamos de pendiente es la tangente de esto, ¿no? Tangente de este ángulo, lo voy a poner de nombre teta, el que se forma con la parte positiva del eje X, ¿no? Entonces, si ese ángulo de ahí es de 45, la tangente de 45 es 1 y por lo tanto la pendiente va a ser 1. Es decir que para esa recta de ahí, X va a estar solito, ¿no es cierto? Va a tener un coeficiente de 1, a eso me refiero. Y bueno, claro, obviamente en el caso en que hubiera tenido yo un menos X, pues se supone que simplemente cambia la orientación, ¿no es cierto?, de esa recta de ahí, porque voy a tener pues una pendiente negativa, ¿ok? Esa va a ser la única diferencia. Voy a tener una pendiente o una tangente de menos 1, eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Y bueno, sin salirme de lo que estaba explicando, pues si tengo dos rectas que son paralelas, pues los ángulos que se ven ahí son iguales, las tangentes de los ángulos son iguales y por lo tanto las pendientes son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no debería haber ninguna duda ahí, pues simplemente en el caso de rectas paralelas, dado que sus ángulos con la parte posible del eje X son iguales, pues también sus pendientes son iguales, ¿no? Ok, entonces podría yo tener dos rectas cualquiera, ¿no? Hagamos de cuenta que tengo una recta que es de la forma más simple, algo como por ejemplo x más 5. Tengo una pendiente de 1, entonces quiere decir que voy a tener un ángulo de 45 grados con la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? Y para que yo dibuje una recta paralela a esa de ahí, debo seguir teniendo pues esa pendiente de 1. Entonces acá nuevamente el X tiene un coeficiente de 1. Y acá pondría pues cualquier otro número, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, algo así. Entonces esas partes rectas son paralelas, las dos pendientes son iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, algo especial de esto de acá es que nunca se van a cruzar, ¿verdad? Es decir, no hay intersección. Evidentemente son paralelas, jamás se van a cruzar. Esa es la definición de rectas paralelas, ¿verdad? Estamos de acuerdo hasta ahí. Y bueno, igualmente si analizáramos el caso de rectas que son pues perpendiculares en cambio, ¿no? Digamos que tengo pues esa de ahí. No se ve muy perpendicular que digamos. Asumamos que tengo pues ahí un ángulo de 90 grados acá. Ok, vamos a asumir eso de ahí. Entonces, si son en cambio perpendiculares, también puede pasar algo especial con respecto a sus pendientes, ¿no?
Cojamos pues el caso más sencillo, digamos que de esta de acá, que es la que tiene la pendiente positiva. ¿Sí? Voy a hacer de cuenta que tengo aquí un ángulo de 45, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para poder calcular pues el ángulo que se forma igualmente con el eje X para la otra, pues se supone que sume 90 grados más. ¿No es cierto? Hay una diferencia de 90 grados entre la una recta y la otra recta de ahí. Entonces voy a tener acá un ángulo de 135. ¿Ok? Eso va a pasar con respecto a los ángulos. Y si yo calculo las tangentes de esos ángulos, porque recuerden que las pendientes son las tangentes de esos ángulos que yo tengo ahí, ¿verdad? Entonces yo podría coger rápidamente, solamente para hacer una prueba, digamos que tengo acá la calculadora. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos que la tangente de 45, pues, este es un caso bastante fácil, pero la tangente de 45 va a ser 1. ¿Ok? Y la tangente de 135 va a ser menos 1, ¿no? ¿Cierto? Vamos a algún otro caso más, ¿cierto? Este está muy fácil, sabemos que es 1, sabemos que es menos 1 porque son ángulos muy conocidos. Pero si hubiéramos cogido, por ejemplo, un ángulo de 30, vamos 30, y saquemos la tangente de ese ángulo de ahí, voy a anotar esto de acá. Aproximadamente 0,57 me salió ahí, ¿verdad? Entonces, si tengo una recta que tiene un ángulo de 30 grados con la parte positiva del eje X, quiere decir que tiene una pendiente, porque es la tangente de ese ángulo, ¿no es cierto?, de 0,57 aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si tuviera otra recta que sea paralela, perdón, que sea perpendicular a esta recta de acá, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una diferencia de 90 grados con el ángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo sacara, en cambio, bueno, es más o menos 0,58, la verdad, no 0,57, pero utilicemos un decimal más. Bueno, entonces les decía, tengo yo los 30, ¿no es cierto? Y resulta que le sumo, pues, 90 más. Ahí está una recta que va a ser perpendicular. Y a esta de acá, de igual manera, pues le voy a sacar yo tangente, ¿ok? Y más o menos me sale eso de ahí, ¿no? Menos 1,73. ¿Ok? Entonces esa vendría a ser por la tangente de esta otra recta que es perpendicular. Si yo multiplico esos dos números de ahí, aproximadamente qué número me va a salir. Ya. Aproximadamente, pues, bueno, me debería salir exacto, ok, pero acá ya dependería de los decimales. Si yo multiplico, pues, esas dos de ahí, me va a salir menos 1, como ustedes acaban de ver, ¿no? Profe, Sí, es como, o sea, como nos enseñaron en el colegio de sacarle el inverso, ¿no? Si esto multiplicas por menos uno, el valor de la pendiente, para que sea perpendicular. así, justamente ahí es de donde quiero llegar, tal cual. Parece que estamos hablando de lo mismo. Entonces, si yo tengo, pues, mi primera recta que tiene una pendiente, ¿de acuerdo? Como por ejemplo esa pendiente de 0,577, ¿no es cierto? Que voy a llamar M1. Bueno, ya tengo un intercepto cualquiera. Sí, es el primer caso de la primera línea. Y en el caso de la segunda línea, pues tengo una expresión parecida, tengo otra pendiente y tendré pues también otro intercepto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en el caso que sean perdón, en el caso que sean perpendiculares, ¿no es cierto? Pues ustedes acaban de ver, y esto se va a cumplir siempre, pues simplemente un ejemplo, pero siempre se va a cumplir, que pues el producto de estas dos pendientes pues me va a dar menos 1, o lo que da lo mismo si yo despejo de acá, ¿no es cierto? M2 me va a decir que es menos 1 dividido para M1. Y esta es pues la
fórmula que yo esperaba obtener, ¿no? Entonces, en el caso de rectas perpendiculares, es esa la relación que existe entre las pendientes. Recuerden, porque las pendientes son las tangentes de los ángulos que se forman con la parte positiva del eje X. Y tengo esa relación de ahí. Entonces, si se me da pues una línea recta, ¿sí? Si se me da una ecuación lineal de la cual yo puedo pues graficar una línea recta, a eso me refiero, ¿no es cierto? Pues, y si yo quiero obtener, pues, la pendiente de la recta que es perpendicular, pues tengo que aplicar esa fórmula de ahí y voy a obtener, pues, ¿no es cierto? Para poder encontrar el intercepto de esta otra línea recta, pues, la verdad ya necesitaría que me den, por ejemplo, por ejemplo, podrían dar un punto, ¿ok? Si me dicen que es perpendicular a la otra línea, pues tienen igual un punto en común, ¿verdad? Así que podría yo encontrar ese punto en común, esa intersección, así que no debería ser ninguna cosa del otro mundo, ninguna cosa complicada en lo más mínimo, ¿no es cierto? Me diría un problema algo así como, tengo esta recta, encuentre la ecuación de una recta que sea perpendicular a esta, si la intersección entre las dos es el punto tal, ¿no es cierto? Entonces, listo, ya me está dando pues todas las pistas para que yo pueda encontrar la ecuación de la otra. Vamos a ver pues un ejercicio de esos de ahí. Estos se encuentran en el libro base que nosotros estamos utilizando. Pero bueno, esas son las dos grandes cosas. Si es que son paralelas, pues las pendientes son iguales. Y en el caso que son perpendiculares, pues se aplicaría la fórmula que se encuentra acá. ¿Ok? Y todos van a saber pues cómo poder fabricar una ecuación de una recta. En el caso que, yo imagino que todos se acuerdan, pero bueno, por si acaso pues recuerden, podríamos utilizar una forma como esta. Tanto y como x pues es algo genérico, no necesito esa información. La información que necesito tener es tanto m, que es la pendiente, y tanto x1 y y1, que corresponde pues a las coordenadas del mismo punto, ¿no? Entonces, si tengo la pendiente y tengo el punto, pues listo, puedo encontrar la ecuación de esa recta, ¿no es cierto? No creo que haya lío hasta aquí. ¿Existe alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Algo que no se haya entendido de dónde saqué. Perfecto. Bueno, entonces ahora que creo que estamos 100% seguros de qué es, pues, una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Y de cómo podríamos nosotros, si se diera el caso, graficar una recta y cómo encontrar su ecuación y las relaciones que existen entre rectas que son paralelas y rectas que son perpendiculares, pues podría ya empezar a hablar de sistemas, ¿no? Sistemas quiere decir que tengo pues dos o más ecuaciones, ¿no? Su sistema de ecuaciones lineales, pues justamente quiere decir que tengo dos o más ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Y algo muy importante es que el sistema debe ser consistente. Me refiero a que no pueden haber contradicciones, a que las dos o más ecuaciones lineales, ¿no es cierto?, forman un sistema que son coherentes entre sí, que se complementan. Y en pocas palabras, una forma más formal es de que estas rectas, ojo que estoy hablando de dos variables, si hablo de tres variables ya no son rectas, son planos, pero llegamos a lo mismo. De acuerdo, tanto rectas como planos, pues podría ser de todas formas algo lineal, ¿de acuerdo? Pero bueno, las rectas
tienen que tener pues una intersección. Eso quiere decir que sea un sistema consistente. Es decir, que tienen un punto en común, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues es un sistema consistente, ¿de acuerdo? Las ecuaciones pues se complementan, ¿no es cierto? Existe una solución que si yo reemplazo en todas las ecuaciones, pues va a satisfacer, exactamente, ¿no es cierto? La solución satisface al sistema, ¿no es cierto? A eso me refiero. La forma más fácil de poder evidenciar eso es si yo construyo mi propio sistema, por ejemplo. Digamos que yo sé la solución, digámoslo así. La solución, voy a escribir acá, pues la solución es justamente la intersección, ¿ah? Voy a hablar del sistema más fácil de todos, pues digamos un sistema solamente con dos variables, necesito dos ecuaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto voy a tener dos rectas. Es obvio que tienen que intersecarse en un único punto, que es el punto que se encuentra acá. ¿Sí? Si se intersecan en más de un punto, pues quiere decir que no son, pues no son rectas. Es así de simple, ¿no es cierto? Entonces, tiene que intersecarse en un único punto, o lo que quiere decir es que en el caso de que se intersecan, pues tienen una única solución, porque ya digo, solución y la intersección pues es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, la solución es o corresponde al par ordenado, al punto de intersección entre las dos rectas, y bueno, podrían haber más rectas, ¿no es cierto? Así sea redundante, puedo tener yo más rectas que se siguen intersecando en el mismo punto, ¿de acuerdo? Y sí, pues claro que sí, la solución es justamente esa intersección de ahí, ¿no es cierto? Es así de simple. Bueno, entonces a lo que iba es que podría yo plantear pues un sistema si yo desde el inicio sé dónde se van a intersecar, cuál es la solución desde el inicio. Entonces hagamos solamente un ejemplo en el cual yo me estoy inventando. Digamos que voy a tener dos variables. Puedo yo llamar x, y, z o puedo llamar yo x sub 1, x sub 2. El nombre de las variables que yo ponga pues la verdad no interesa, ¿no es cierto? Lo que sí, pues normalmente para variables no utilizamos las letras A, B, C, D, E, K, etcétera, porque eso generalmente se utiliza para constantes, para parámetros, para variables utilizamos X, Y, Z, W, sí, las últimas, ¿no es cierto? Y si se nos acaban pues las letras utilizamos X sub 1, X2, X3, X hasta XN. Bueno, entonces voy a tener dos variables, digamos que tengo X1 que vale 2 y digamos que tengo X2 que vale 1. Entonces yo podría fabricarme un pequeño sistema. Como tengo dos variables, pues con dos ecuaciones me basta y me sobra. Entonces digamos que la primera ecuación es 2 veces X1 más 2 veces X2. Correcto. Como yo ya sé cuánto vale X1 y cuánto vale X2, para que esta ecuación de acá tenga sentido y vaya a tener esa solución que satisfaga esta ecuación, pues tendría que reemplazar, ¿no es cierto? 2 en donde dice X1 y 1 donde dice X2, ¿no es cierto? Entonces, si lo hago aparte, bueno, entonces, para que el punto 2,1, ¿no es cierto? Porque esas son las soluciones que tengo, satisfaga esta ecuación, pues ahí debería haber tenido yo un 6, ¿no es cierto? Y para poder formar un sistema puedo tener pues otra ecuación más, una ecuación 2. De igual manera puedo yo acá poner por el momento lo que yo quiera, por ejemplo algo así. Y nuevamente pues vería cuál debería ser pues el término independiente ahí. ¿Ok? Y ese es mi sistema ya, ¿no es cierto? Yo ya sé cuál es la solución. Generalmente, pues los problemas me dan primero el sistema y me dice encuentre la solución al sistema, ¿ok? O me da dos rectas y me dice encuentre su intersección. Pero yo hice al revés, ¿no? A partir desde que yo ya sé, pues, una intersección o una solución y me planteé el sistema. Y me puedo plantear cualquier
tipo de ecuación, ¿no es cierto? Entonces, las dos ecuaciones de ahí se complementan, sí forman parte de un sistema consistente. ¿Por qué? Porque comparten la misma solución, se intersecan, ¿no es cierto? Si yo las resuelvo, pues voy a llegar justamente al punto de donde partí. A eso se refiere entonces con que el sistema tenga que ser consistente y obviamente, como les digo, pueden tener más de dos variables eh, y creo que queda claro que debo tener al menos la misma cantidad de ecuaciones que de variables para poder encontrar la solución, ¿no es cierto? Y van a haber muchos métodos para poder encontrar la solución a sistemas ya mucho más grandes. De eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, si yo en los dos casos despejara x sub 2 para poder graficar, ¿no es cierto? Y lo graficar en la graficadora, y luego de eso de ahí, pues vería dónde se intersecan, me debería salir el punto 2,1, ¿no es cierto? Eso es lo que me debería salir. Ustedes pueden tal vez luego corroborarlo por sí mismos, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ocurrir justamente. Ok, entonces eso con respecto pues a las soluciones. Entonces, vayamos ahora sí concretando un poco cuando hablamos de soluciones, ¿no es cierto? Debo tener pues al menos, para poder encontrar la solución, pues mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿no es cierto? Si tengo menos ecuaciones, pues no puedo resolver el sistema, no puedo encontrar esa única solución, ¿de acuerdo? Y voy a tener pues ya el primer caso, que sería pues un sistema indeterminado. Es un sistema indeterminado, tengo menos ecuaciones que incógnitas, ¿no? Como que está incompleto, a eso se refiere con indeterminado. Si tengo menos ecuaciones que incógnitas, ¿no es cierto? Pues me es imposible encontrar la solución. Normalmente, ¿cómo hacemos para encontrar la solución nosotros? Pues despejamos una variable en una ecuación y reemplazamos en la otra. Así es como nos han enseñado desde el colegio, ¿no es cierto? Esa es la manera más fácil. El primer método que nos enseñan es ese de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo una sola ecuación, pues me está faltando información justamente. A veces se da en que está enmascarado esto de la falta de información. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un sistema indeterminado donde la primera ecuación, por dar un ejemplo, es esta de acá. Y la segunda ecuación es algo como esto. Me dicen, pero si tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿cómo es posible que sea indeterminado? Como ustedes se dan cuenta, a pesar de que tengo dos ecuaciones, pues prácticamente, no prácticamente, es la misma ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Simplemente multipliqué por menos 2 la primera ecuación y he llegado a la misma ecuación. Entonces tengo falta de información ahí, ¿no es cierto? Este sistema está indeterminado. Ok, me falta información para poder extraer una solución ahí. Entonces, si yo graficara estas dos rectas, voy a obtener la misma recta, porque es como si tuviera una sola, ¿no es cierto? Entonces, hagan de cuenta que tengo mi primera recta, algo como eso, y digamos que esto es 1. Vamos ahora con rojo, ¿no es cierto? Y luego, pues, me piden graficar, pues, una segunda recta. Bueno, más o menos así, ¿de acuerdo? Donde tengo otra que coincide. Entonces, como es la misma recta a final de cuentas, ¿no es cierto? Es un duplicado, pues fíjense que coincide en todos los puntos, claro. Cuando yo grafico una recta realmente no tiene límite a la izquierda y a la derecha, se ve infinitamente hacia la izquierda, infinitamente hacia la derecha, ¿no es cierto? Para no irme pasando de la pantalla, pues lo he hecho simplemente así. Pero coinciden en todos sus puntos, ¿no es cierto?
o se intersecan en todos los puntos. Entonces, cuando tengo un sistema indeterminado, tengo un infinito número de intersecciones. Claro, porque la una recta está encima de la otra recta. ¿De acuerdo? Porque a final de cuentas es como si tuviera una sola. Entonces, queda claro que si tengo un número infinito de intersecciones, pues voy a tener lo que se denomina un número infinito de soluciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, en un sistema indeterminado, que tengo menos ecuaciones que incógnitas, o que tengo ecuaciones redundantes, a veces no es tan fácil de darse cuenta ahí. Podría haber hecho yo un montón de operaciones más y no va a ser tan evidente de que son realmente duplicadas las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una gráfica donde las dos rectas coinciden en todos sus puntos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tengo un número infinito de soluciones. Entonces este sería el primer caso que se puede dar en el sistema. Y los otros dos casos pues ya hemos hablado. Tendría que ser otro caso en el cual tengo un sistema que no tiene solución. Bueno, ¿y qué pasa cuando el sistema no tiene solución? ¿Qué pasaba con las gráficas? ¿Quién me dice? No se cruzaba. Tal cual, no se cruzan. Por lo tanto tengo rectas paralelas, ¿no es cierto? Cuando no tenía solución, como ya habíamos hablado, pues voy a tener una gráfica como esto. Es decir, que tengo acá una recta. Y tengo acá otra recta, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar pues algo como esto. Si en el otro se nota que son ecuaciones duplicadas, pues aquí en cambio se va a notar que son paralelas. Y ya sabíamos que si tienen la misma pendiente va a pasar eso, ¿no es cierto? Voy a tener contradicciones. Contradicciones como esta de acá. Se nota que es una contradicción. Digamos que tengo yo 3x menos y es igual a 2, ¿no es cierto? Y abajo me vuelve a decir 3x menos y me dice es igual ahora a 4. Bueno, pues existe una contradicción. O es 2 o es 4. Porque si las dos formaran parte del mismo sistema, me está diciendo que 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Hay una contradicción aquí, ¿no? Hay una contradicción. Las rectas son paralelas. Entonces no forman parte de un sistema consistente, que ya habíamos hablado. Y una vez más, hay veces en que es muy evidente, como el ejemplo que yo acabo de colocar, y hay veces en que no es tan evidente. Y hay que hacer ciertas operaciones para darnos cuenta que en realidad tengo ahí esa contradicción, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Donde tengo pues diferentes términos independientes y que me diría que 2 es igual a 4, lo cual sería pues muy extraño, ¿no? Y el último caso, pues sería en el que todo anda bien, no tengo ni un número infinito de soluciones porque es un sistema indeterminado y no tengo también un sistema sin solución porque tengo rectas paralelas, sino donde sí tengo solución. Y para ser más exactos, les he dicho que si forman parte del mismo sistema, pues las rectas, bueno, pues con dos rectas me basta en primer lugar, ¿no es cierto? Pero las rectas, pues al ser rectas, se van a cruzar en un solo punto, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, tengo un sistema con una única solución. No puedo tener más. Y cuando tengo un sistema con única solución, pues quiere decir que es como el sistema que yo había hecho arriba, ¿no es cierto? Donde tengo, por ejemplo, 2, 2, menos 1, 2, 2, 6, menos 1, 3, 1. Algo como esto.
primera ecuación. Menos 1 más 3, 1. Donde ya sabíamos que eso sí tenía solución, ¿cierto? Y antes de ver cualquier técnica de álgebra lineal para poder resolver un sistema, claro, este sistema está muy fácil, la verdad no necesitamos gran técnica para esto de acá, pero es lo normal. Tenemos básicamente dos formas, que sería pues resolverlo por sustitución. Despejo una variable de una de las ecuaciones y la sustituyo en otra. Eso es sustitución, ¿no es cierto? Y podría tener, por ejemplo, eliminación. Bueno, y hay otra más que se llama igualación también, que básicamente es una sustitución. Y bueno, con eso podría yo resolver el sistema, ¿no es cierto? Entonces, por sustitución, pues es lo clásico, digamos que despejo y en la primera. Hagámosle por pasos, ¿no es cierto? Para no equivocarnos. ¿Ok? Entonces eso sería y. Y luego esto de acá pues lo reemplazo en la segunda ecuación, ¿no es cierto? Entonces, esto es en 1. Y luego reemplazo en 2. Reemplazo o sustituyo, pues, ¿no es cierto? La primera parte sería despejo. Esto es lo normal. Despejo en 1, reemplazo en 2, ¿no es cierto? Y entonces me va a quedar pues algo ya como esto, menos x más 3, y ya no pondría el y, sino pondría el 3 menos x. Y lo que me tenga que salir ahí, ¿no es cierto? Que es justamente la solución que teníamos. Y el último paso, pues ustedes saben, tengo que nuevamente reemplazar o sustituir en 1. Ya con el valor propio de x, ¿no es cierto? Entonces 1 es 2x más 2 igual a 6. Ya no pondría eso, pondría 2 por 2 más 2y igual a 6. ¿Ok? Y diríamos, la solución es, generalmente se expresa como un punto, el punto 2,1, ¿no? ¿Qué quiere decir que la intersección entre los dos? Entonces es el típico de sustitución, ¿no es cierto? Y podemos tener pues otro. Y vemos esto abajo para no olvidarme. Y podríamos hacer pues eliminación. Encontré algún bug en la...
Voy a reiniciar este programa de acá, no sé qué pasó. No todo lo de Microsoft es perfecto tampoco. Bueno, listo. Entonces, puede ser por eliminación. Y esto se refiere a que vamos a modificar una ecuación y luego vamos a sumar con la otra para que se elimine una de las variables, ¿no es cierto? Se hagan de cuenta que puedo, me parece que lo más fácil sería, otra vez, lo que se me ocurre primero es multiplicar por 2 la segunda ecuación. Si hago eso me va a quedar la primera igual. Y la segunda me va a quedar menos 2x más 6y igual a 2. ¿De acuerdo? Y sumo las dos. Entonces acá se me van las x. Se me acaba de eliminar justamente. Acá me queda 8y es igual a 8. Y por lo tanto y es igual a 1. ¿De acuerdo? Y lo segundo sería pues justamente ya lo de siempre, que es reemplazar en 2. En este caso podría reemplazar donde yo quisiera, la verdad. Tengo el valor de y puedo obtener el valor de x, ¿no es cierto? Tal vez sea más fácil hacerlo en 2. A ver si lo hice bien. ¿Por qué puse 4 ahí? Y bueno, ya, lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Y llegaríamos nuevamente a que la solución es lo de siempre, el par ordenado que se muestra en pantalla. Y me parece que la eliminación es más rápida, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, listo. Entonces, recapitulando, hemos visto ¿qué es una ecuación lineal? ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? ¿De acuerdo? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto, pues, que prácticamente tengo tres alternativas, que el sistema sea inconsistente, quiere decir que no tiene solución, que sus gráficas son paralelas, que no hay una intersección. La segunda opción sería que el sistema sea indeterminado, que quiere decir que tiene un número infinito de soluciones, que prácticamente es una redundancia, una ecuación con respecto a la otra, y por lo tanto tengo menos ecuaciones que incógnitas, y tendría pues rectas que coinciden en todos sus puntos, porque es la misma recta, ¿no es cierto? Y por eso tengo un número infinito de soluciones. Y el último caso que sería que el sistema tiene solución, la cual debe ser única, porque las rectas se cruzan en un único punto, ¿de acuerdo? Y que se podría, bueno, que quiere decir que el sistema es consistente y que se podría resolver bien sea por sustitución o por eliminación. No es la única forma, la verdad, pero son dos formas que les acabo de dar. Quiero saber si existe alguna pregunta o si está súper claro. Sí, está claro. Sí, bro. ¿Sí? Todo claro. Tengo ahora 24 personas, entraron personas extras después de que yo empecé la clase. Algunos entraron muy tarde, no sé cuál sería la razón. Por favor, tengamos cuidado con la puntualidad. Han entrado 3 personas más, me parece, pero lo cual es bueno. En el caso de que, bueno, voy a volver a tomar una captura porque, claro, hay más personas para no ponerles falta. Por favor, ya desde la próxima semana, pues ya no podría haber excepciones en cuanto a la puntualidad, por ejemplo. Y como les digo, ni bien se les actualiza el campus, por favor, a las personas que son nuevas, fíjense que hay trabajos en clase y deberes que se tienen que hacer ahí para que se igualen. Si tienen algún conocido, pues algún compañero que les avise cuál es el trabajo en clase, cuál es el deber, para que se puedan igualar antes.
O sea, luego van a tener que subir al campus, y no me refiero para que puedan empezar a hacerlo antes, ¿no es cierto? Y que ahí también en el campus tienen videos. En el caso de que todavía no podamos, pues, acceder al campus, y me van a decir no puedo ver tampoco los videos, pues la verdad no es tan así. Todos los videos yo los subo a este canal de acá. Este es mi canal, ¿de acuerdo? Y acá están todos los videos. Entonces, el único video que hemos subido hasta ahora es la instalación. Es un video de 2 minutos del Octave, ¿de acuerdo? Y ahora voy a producir este video y voy a subir ahí. Si alguien tiene curiosidad, la verdad hay otro curso de álgebra lineal aquí que tiene ya 40 videos. Es ligeramente diferente, pero puede ser que si a alguien le gusta, pues anticiparse a las cosas, pues podría verlo, ¿de acuerdo? Pero aquí pueden encontrar los videos ya más rápidamente. Bueno, o si no, como les digo, voy a ir subiendo acá al campus. Este es el campus, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, estamos 8:07, ya estamos dentro de la primera hora. Vamos a hacer entonces nuestros primeros ejercicios. Entonces, me imagino que todo el mundo sigue por ahí. Voy a preparar un pequeño cuestionario. La verdad ya está preparado, solamente lo voy a listar. Y podemos llegar pues hasta las primeras dos preguntas, que me falta explicarles la última parte, ¿no? Ok, entonces todos por favor con sus computadoras o sus celulares les voy a explicar cómo vamos a resolver esto. Entonces ahí tienen ustedes en pantalla pues el pin. Tienen que entrar a kahoot.it, ¿de acuerdo? Y me ingresan por favor el pin con su nombre y apellido. Ambas cosas para yo poder saber quiénes son ustedes. Todas las actividades que se hacen en clase se califican, ustedes saben. Y obviamente tengo que poner más puntos a la gente que es la más rápida y la que haga las cosas de forma completa. Ok, tengo solo una persona, somos 24 personas, por favor, al resto de personas háganlo rápido. Voy a esperar unos 2 minutitos nada más a que lo hagan, todos están con sus computadoras, con sus celulares atendiendo la clase. Ok, 1 minuto más de espero y empezamos el juego esté quien esté. Ok, voy a esperar solamente 10 segundos más y empezamos el juego. Tengo una persona menos. Ok, entonces vamos a empezar. Atención por favor a la pantalla. Profe, no me dejó entrar. Ya está muy tarde. A ver.
Perfecto, hay 12 personas que contestaron bien y hay algunas personas más que contestaron otra cosa. Su producto es menos uno, claro. Recuerden que la fórmula es M1 es igual a menos uno sobre M2. ¿Correcto? Entonces quiere decir que su producto es menos uno, que es justamente donde deducimos la primera vez, ¿no es cierto? No son iguales cuando son otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y primero veamos a ver cuáles están primero cuáles son los más rápidos. Bueno, ahí están los más rápidos por el momento, ¿de acuerdo? Vamos a una más. Ok, bueno, o sea, hay 7 personas que sí saben la respuesta, pero me parecía que esta era demasiado fácil. Tengo muchas más personas, pero tengo muchas personas. Realmente la mayoría contestó mal. Eso me tiene preocupado. Si las dos rectas son paralelas, no se cruzan, no hay intersección y por lo tanto no hay solución. Recuerden que el número infinito de soluciones se daba cuando tengo pues dos rectas redundantes, digamos, ¿no es cierto? Donde tengo dos rectas que está una encima de otra y coinciden todos sus puntos y por lo tanto tenía pues rectas así. Bueno, vamos a ver cómo está por el momento pues ya se cambió el orden. Ahí están los que van avanzando. Todavía hay una pregunta más al final, así que todavía tenemos pues chance de que se puedan recuperar. Entonces vamos con la última parte de la clase. Ok. Y continuaremos. Por favor, traten de... Ahora que saben que hay que hacer actividades, por favor, en clase, que estén listos para las actividades porque se demoraron mucho en entrar y muy probablemente, pues, bueno, ahora estamos experimentando, la verdad, me imagino que es por eso, ya son las primeras veces, ya se irán acostumbrando, pero capaz que no estaban con la computadora, sino estaban con el teléfono, que no tiene nada de malo, también podrían hacerlo, ¿no es cierto? O estaban ocupados en otra cosa y no se percataron rápidamente de lo que estábamos yendo a hacer. Bueno, entonces para terminar esta parte de aquí. Bueno, existe una forma, porque digo que a veces no es tan evidente de saber si existe, que si tiene o no tiene solución un sistema. ¿Ok? Si existe una forma de poder hallar la respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Verificar si el sistema tiene o no tiene solución. Entonces, pues, vamos a partir con lo siguiente. No quiero confundirles, esto es el capítulo de otro, aunque se relaciona, es el nombre del capítulo de otro capítulo del libro, así que más bien voy simplemente a explicar esta forma. A ver, bueno, voy a denotar pues los coeficientes de esta forma. Ok, entonces tengo dos variables, ¿no? A veces pongo yo x y z, a veces pongo x sub 1, x sub 2. Las dos variables que tengo es x sub 1 y x sub 2. Esas son las variables, ¿no? Y ustedes conocerán pues los coeficientes. Coeficiente es pues ese número que a veces de forma implícita está acompañando a las variables, ¿no es cierto? A veces en que, por ejemplo, simplemente dice x, quiere decir que el coeficiente es un 1. Si dice menos x, el coeficiente es un menos 1. Todo el mundo ya sabe eso o se acuerda, ¿no es cierto? Entonces tengo de coeficientes, pues los que se ven ahí, los coeficientes, los enumerados de esta forma. 1, 1 quiere decir que pertenece a la primera ecuación y que es el coeficiente en x1 en la primera ecuación, ¿no es cierto?
1, 2 igualmente pertenece a la primera ecuación, pero es el coeficiente de x2. Y para el caso de abajo es lo mismo, ¿no? Sería 2, 1, que está en la segunda ecuación y acompaña a x1, y 2, 2, que está en la segunda ecuación y acompaña a x2. Estos son los coeficientes que yo tengo acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué pasará si yo trato de manipular esto para hacer una eliminación. Entonces estoy empezando de un sistema que tiene dos ecuaciones lineales genéricas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tengo algo numérico, sino tengo reemplazado por parámetros, por constantes genéricas, ¿de acuerdo? No voy a decir variables porque ya digo, esos son coeficientes, no son variables. Ok, listo. Entonces, vamos a ver cómo yo manipularía de forma normal esto para poder hacer una eliminación, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hago? Yo multiplico alguna de las ecuaciones por una constante y luego pues la sumo, ¿no es cierto? Y por hacer esto, repetir esto cuantas veces quiera hasta que se pueda eliminar una de las variables. De eso se trata una eliminación. Entonces, digamos que yo cojo a la primera ecuación y la multiplico por A22. Entonces, estoy multiplicando por A22 toda la primera ecuación, que es esta de acá. Esto me va a dar de resultado pues lo siguiente. Correctísimo. Bueno, todo bien ahí, ¿no es cierto? Pero todavía no puedo pues eliminar, ¿no es cierto? Necesito hacer alguna cosa más. Entonces lo que voy a hacer es, esto fue en la ecuación 1, voy a coger también la ecuación 2 y voy a multiplicar por menos A1, 2 para ver qué pasa. Todo esto es válido, ¿no es cierto? Si esto lo hago en la segunda ecuación me va a quedar ok. Y bueno, si les junto a las dos ya puedo tratar de hacer alguna eliminación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo me quedaron. Ok, entonces con esto puedo eliminar la variable x2. Podría haber hecho algún tipo de operaciones para tratar de eliminar en cambio x1. Igual hubiera dado lo mismo, ¿no es cierto? Pero en este caso se elimina x2. Entonces esto se va. Acá me va a quedar... Acá es b2, perdón. Me va a quedar lo siguiente. Y aquí podría sacar un factor común que es x1, que multiplica a lo siguiente. Ok, listo. Y acá se supone que despejo x1, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces he llegado a lo que se muestra en pantalla. No se ve nada extraño por ahí. Pero bueno, para que x1 se pueda calcular, ¿no es cierto? Ese denominador que se ve ahí no puede ser igual a 0, porque los denominadores no pueden ser igual a 0. No podemos dividir un número
para 0, ¿no es cierto? Entonces, esto que se ve acá es algo bastante importante. Y esto de acá tiene un nombre, se le denomina determinante. Y para que tenga solución, debe pues ser diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, si el determinante, el cual es lo que está en pantalla, voy a llamarle D para ahorrar espacio. Si D es diferente de 0, pues hay solución, y es más, es una única solución. Podemos poner, y sabemos por qué, hay una única intersección siempre, ¿no es cierto? Y en el caso de que sea igual a 0, pues no tiene solución.